Jóvenes, buenos días. Bueno, ahora Natalia, Paula, Javier, Felipe. Ah. Bueno, buenos días a todos. Profe, buenos días. Está, profe, buenos días. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Cómo vamos? Muy bien, gracias. Bueno, vamos a aceptar, ya está aquí. Investigación de mercados. Vamos a permitir. Bueno, vamos a esperar que se terminen de conectar todos y arrancamos con la sesión del día de hoy. Bueno, y vamos a revisar la tarea que teníamos pendiente. Bueno, son los 22, hay conectados 17, me faltan 5. Vamos a esperar. A ver. Bueno, hicieron la tareita. Julián Almanza, buenos días. Julián Almanza. Bueno, ¿qué quedamos la semana pasada? Recuérdeme, Julián. A ver, Julián, acuérdeme. Señor Julián. ¿No recuerda? Juan Sebastián. A ver, cuéntenos en qué quedamos. Juan Sebastián. Bueno. Kevin Suárez. A ver qué me dicen en el chat. Dice... Creo que quedamos en los objetivos, ¿no? Los objetivos, muy bien. Hablamos de la formulación del problema. Hablamos del objetivo general y los objetivos específicos, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a hablar entonces un poco de lo que es la hipótesis de investigación, la hipótesis nula y la hipótesis alterna, que son ya como estas preguntas que una vez ha hecho la revisión de literatura, del estado del arte, la definición del marco conceptual o marco teórico, la formulación del problema, haber hecho los objetivos general y los específicos. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es la hipótesis, ¿cierto? Lo que es la hipótesis de investigación, lo que significa una hipótesis, a lo que hace referencia a una hipótesis y bueno, entender eso. Bueno, permítame una de ellas que está conectando el señor Pérez. Tengo una nota con él. Señor Pérez, buenos días. Señor Pérez, buenos días, profe. ¿Cómo le fue con Yair? ¿Ya le actualizaron en la plataforma? Señor, ¿Ya le actualizaron en la plataforma para subirle su nota?
Sí, ya, pues ya estoy hablando con Jair. ¿Y ya aparece en el arca o todavía no? No, no he mirado. O sea, esta noche me volvió a contestar y me dijo que ya que pueda mirar. Bueno, verifique y mañana me acuerdo porque creo que su nota está pendiente, ¿cierto? Sí, sí, señor. Bueno, ok, mañana entonces me acuerda para poderlo dejar con nota, no es que se quede por fuera. Bueno, antes de hablar de hipótesis hoy de lo que son las variables, vamos a llamar el listadito rápidamente. Julián Andrés Almanza, señor Almanza, señor Almanza, Sí, señor. buenos días, señor Almanza. Buenos días. Bueno, muy bien. David Santiago Araque, Acá estoy, profe, buenos días. ¿qué pasó la semana pasada, señor Santiago? Profe, es que lo que pasa es que la semana pasada tenía una entrevista de trabajo, entonces por eso no pude asistir. Perfecto, pero se adelantó, ¿sí? Sí, sí, señor, mis Bueno, muy compañeros bien, me comentaron. le compartieron. Bueno, Santiago Mateo Ariza, señor Ariza. Buenos días, profe, aquí. Buenos días, señor Ariza. Alexander Barrera. Alexander, no sé dónde lo veo. ¿Qué tal, profe? Alexander, muy bien. Andrei Beltrán, Buenos días, profe. día joven. Laura Alejandra Chinchilla. Laura, no la veo. Laura Alejandra, sí, ya la vi. Listo. Juan Felipe Cruz. Presente, profe. Buenos días, señor Cruz. Gabriel, Gabriel, buenos días. Lo vi por allá, Gabriel. Buenos días, profe. Buenos días, señor Gabriel. Sebastián Mateo Garzón. Presente, profe. Bien, Ana María Gómez. Presente, profe. Paula Andrea González. Presente, profe. Paula Andrea, digo, Mateo Hernández. Buenos días, profe. Buenos días, Juan Sebastián Incapié. Buenos días, profe. Buenos días, señor Medina, buenos días. Señor, Buenos días, profe. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? excelente, señor Medina. ¿Cómo ¿Todo estás? bien? ¿Todo ¿Bien? bonito? Todo Bien, profe. excelente. Muy bien, señor Medina. Buenos días. Bueno, Jorge Alejandro, señor Pérez, buenos días. Ya hablamos. Juliet Natalia, buenos días. Juliet. Buenos días. Lorena Pirazán. Buenos días, profe. Buenos días, Lorenita. Alexander Quimbayo. De lo veo, Alexander. Buenos días, profe. Buenos días, joven. Laura Sofía Romero. Muy buenos días. Laurita. Buenos días, profe. Charit, muy buenos días. Buenos días, profe. Hola, Charit. Y Kevin, señor Kevin Leonardo. Buenos días, profe. Bueno, muy bien, o sea que hoy sí están todos juiciositos, hoy sí están los 22 que son. Bueno, muy bien, jóvenes. Una vez eso, entonces para hoy tenemos una tarea, tenemos la tarea de que vamos a tener ya el planteamiento del problema, el objetivo general y los específicos, ¿sí? Para el día de hoy. ¿Vieron los ejemplos que dejé en el Classroom? Y el video y todo que les dejé allá para que vayamos ya aterrizando más este proyecto de investigación de mercados, el cual deben ustedes presentar en la semana 14, a partir de la semana 14-15. Empezar a ver esos proyectos. ¿Listo? Bueno, hablemos de hipótesis un rato. Una hipótesis, pues básicamente es una suposición tentativa, ¿cierto? Una hipótesis de investigación, cuando nosotros la estamos definiendo, la entendemos que es una suposición tentativa, que en caso de comprobarse, pues dará una solución, ¿sí? En caso de que se inicie todo ese proceso de experimentación, de consecución, de recolección de datos, nos permita tener una posible solución, ¿cierto? Cuando hablamos también de una definición ya clara de lo que es la hipótesis, también podemos decir que es una suposición o una idea, suposición, idea,
susceptible de ser comprobada, ¿cierto? Y que esa hipótesis está basada en una información previa, esa información previa que hemos hecho en el estado del arte, en la revisión de literatura, en el marco teórico, marco conceptual, ¿cierto? Entonces, y en la formulación del problema, tanto con sus objetivos generales como sus objetivos específicos. Entonces, ello nos permite tener esa suposición de idea, ¿sí? La hipótesis, pues su valor reside básicamente en la capacidad de ¿qué? De explicar la relación entre los hechos, ¿cierto? Explicar esa relación que hay entre los hechos y explicar por qué se producen, ¿cierto? La hipótesis nos dice eso, esa relación que hay en determinados hechos y también explicarlos por qué se produce, ¿cierto? Y pues obviamente eso nos determina esas características que debe contener una hipótesis, ¿sí? Generalmente las hipótesis pues son proposiciones tentativas, ¿sí? Que nos incluyen la relación que hay entre dos o más variables, ¿sí? Y que se apoyan generalmente pues en conocimientos, ¿sí? Esos conocimientos que ya hemos organizado en el estado del arte, en la revisión de literatura, y que de alguna manera ya los hemos sistematizado. ¿Se acuerdan de los 4 aspectos? Análisis, categorización, bueno, no me acuerdo los otros 2. ¿Listo? Entonces es ahí cuando se pretende eso, que la hipótesis generalmente lo que hace es establecer asociación entre 2 variables o más. Y lo que pretende es determinar pues las consecuencias, ¿sí? Las consecuencias, los efectos. También nos trata de establecer la causa, ¿cierto? La causa, el por qué un hecho, el por qué un fenómeno. Cuando en las hipótesis involucramos una, 2 o más variables, generalmente lo que buscamos es que haya una sujeción a una comprobación, ¿cierto? Esa comprobación a veces puede ser empírica, ¿cierto? Pero de alguna manera nos va a verificar la realidad de ese fenómeno, de ese hecho, ¿cierto? También la hipótesis nos sirve para probar teorías, para probar esas teorías que de alguna manera nos han colocado en el ambiente, ¿sí? En los ambientes de investigación. Y generalmente esas hipótesis, cuando queremos probar una teoría, pues son sometidas a prueba y a verificación por varias oportunidades, siempre, siempre, por varias oportunidades. ¿Para qué? Para fortalecer esa teoría que nos han propuesto y que nos hemos tomado como referente de investigación, o para determinar que de alguna manera la teoría no tenía el suficiente conocimiento, el suficiente sustento de comprobación y verificación. Y esa hipótesis, pues, de alguna manera nos ayuda a ¿qué? A surgir y a que haya una información confiable para la toma de alguna decisión. Pues. Eso es básicamente lo que es la hipótesis. Voy a hablarle de algunos ejemplitos. Por ejemplo, hablemos de las ventas. Una hipótesis sería, las ventas de abarrotes son significativamente mayores cuando están colocados en su estante fuera de su posición normal, ¿cierto? Esa es una hipótesis, la cual requiere un hecho de comprobación, ¿cierto? Otra hipótesis puede ser muchos clientes de bancos que utilizan cajeros automáticos para realizar sus retiros no saben cómo debe usarse para hacer depósito, ¿cierto? Esa es otra pregunta de hipótesis para hacer una investigación. Otra, podemos decir, el 30% de la población colombiana que vive en áreas rurales
son tan pobres que podemos considerarlos clientes de productos importados. ¿Sí? Pues esa es una pregunta de hipótesis que nos tenemos que dar como esa comprobación. Y efectivamente, ¿por qué se establece? Porque en el campo sí hay mucha pobreza. En el campo, y hay unos estudios donde dicen que hay un gran porcentaje de campesinos que viven con 100.000 pesos al mes. Entonces, considerar los clientes potenciales para productos importados, pues habría que hacer esa investigación. Otra pregunta de hipótesis puede ser las preferencias del sabor de los alimentos y hábitos alimenticios están relacionados con el género de la persona. Mire esa pregunta de hipótesis. Las preferencias del sabor de alimentos y hábitos alimenticios están relacionados con el género de la persona. Y habríamos que realizarlo. Y ya en esta investigación, pues no solo podemos hablar de un género, tendríamos que incluir el multigénero, ¿cierto? Ya incluir para saber cuál es la preferencia del sabor de los alimentos, de nuestros comensales. Eso es básicamente a lo que nosotros llamamos. Bueno, dentro de las diferentes hipótesis, ¿cierto? Dentro de las diferentes hipótesis tenemos unas clases. La hipótesis de investigación, la hipótesis nula y la hipótesis alterna, ¿cierto? Si nosotros estamos hablando de hipótesis nula, pues es esa hipótesis o esa pregunta de hipótesis que nos niega todo, ¿cierto? Que nos niega definitivamente todo, nos niega todo. Básicamente suele ser una afirmación inicial que se basa en análisis previo a un conocimiento en especial, ¿cierto? Dentro de esa hipótesis nula, generalmente se utiliza para medir el parámetro de una población, una media, una desviación estándar, ¿cierto? Igual, siempre podemos entender que son valores hipotéticos. En términos muy claros, podemos decir que una hipótesis de investigación nula es el reverso de la hipótesis de investigación. Voy a ponerles un ejemplito sencillo. Una pregunta de investigación. Los adolescentes atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja adolescentes. Digamos que esa es como la pregunta de investigación. La hipótesis nula, la pregunta de hipótesis nula, ¿cuál sería? Los adolescentes no atribuyen importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja adolescente. ¿Sí? Tense en cuenta que está negando de alguna manera esa hipótesis de investigación. ¿Sí? En la hipótesis de investigación estamos diciendo que los adolescentes atribuyen mucha importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja en la adolescencia, ¿cierto? Y la nula nos dice que no, que definitivamente no. No hay importancia en el atractivo físico. Hay que entrar a refutar y a comprobar o hacer ese hecho de verificación. ¿Listo? Entonces, para que les quede clarito a todos cuál es esa hipótesis nula. ¿Listo? Luego viene otra clase de hipótesis que es la alternativa, ¿cierto? Ya hablamos de la investigación, de la nula y ahora de la alternativa. La alternativa generalmente indicamos que es un parámetro de población más pequeño, ¿cierto? Más grande o diferente al valor hipotético de la hipótesis nula. La hipótesis alternativa, jóvenes, es lo que podría pensarse cierto, ¿cierto? O esperar probar que es cierto, o sea, como la verdad. Es decir, como son como esas probabilidades alternas que tenemos dentro de la investigación, dentro de la pregunta de investigación y dentro de la hipótesis nula, ¿cierto?
Entonces, les voy a poner un ejemplo sencillo. La hipótesis no les afirmaría lo siguiente: esta silla no es roja, ¿cierto? En la pregunta de investigación podríamos decir, esta silla es roja, ¿cierto? Esa es la pregunta de investigación, esta silla es roja. La hipótesis nula, ¿qué me dice? Esta silla no es roja. Pero la hipótesis alternativa me formula varias alternativas, ¿sí? Entonces, dijimos en la hipótesis de investigación, esta silla es roja. En la nula me dijo, esta silla no es roja. La alternativa me dice, sí, esta silla es azul, o esta silla es verde, o esta silla es amarilla, ¿cierto? Digamos que cada una de estas afirmaciones nos proporciona una pregunta de investigación, ¿sí? Y efectivamente, pues, determinando posibilidades. Por eso se llama hipótesis alternativa, porque nos presenta alternativas. ¿Listo? Vamos a hacer otro ejemplito aquí pequeño de hipótesis de investigación, de nula y de la alternativa. En la primera hipótesis de investigación, estamos diciendo, el candidato A obtendrá elección para la presidencia en el consejo escolar entre un 50 y 60% de la población total. Esa es la hipótesis de investigación. La hipótesis nula, que nos dice, el candidato A no tendrá elección para la presidencia del consejo escolar entre 50 y 60% de la votación total. ¿Ve? Que nos está haciendo una negación, nos está refutando nuestra hipótesis de investigación. En la alternativa, que es la que nos permite tener alternativas, nos da otras alternativas. Por ejemplo, el candidato A obtendrá la elección para la presidencia del consejo escolar más del 60% de la votación total, ¿sí? Que ya no lo sujeta, ya no está entre el 50 y el 60, ya está diciendo que va más allá del 60. Y lo mismo, esa hipótesis alternativa, como son varias alternativas, nos dice, el mismo candidato tendrá menos del 50% de la votación total, o sea, no está teniendo el marco de referencia 60 hacia arriba y 50 hacia atrás. Esa es la alternativa. Ese es básicamente lo que nosotros definimos como hipótesis de investigación. Bueno, y vamos a ver dentro de un ejemplo de investigación de mercado. Una hipótesis de investigación es, si aplicamos estrategias de mercadeo que tienen que ver con la relación de ventas, ¿cierto? Eso nos va a influir en el crecimiento de nuestras ventas. Sería la pregunta de investigación. La hipótesis nula nos diría, si aplicamos estrategias de marketing, como el merchandising, no tiene nada de relación con las ventas y no influye en el factor de las ventas, ¿cierto? O sea, nos está negando. Esa sería la hipótesis nula. Y la hipótesis alternativa sí nos diría otra cosa. Cuando aplicamos estrategias de marketing como el merchandising, nos permite exhibir una mercancía y por ende aumentar las ventas significativamente. ¿Sí? Ahí nosotros estamos como entendiendo más lo que son las hipótesis de investigación. ¿Sí? Más o menos clarito el tema. Si lo han entendido, jóvenes, señor David, Samara, ¿entendido el tema? Profe, yo no entendí muy bien qué es la hipótesis de investigación. Bueno, la hipótesis de investigación es la pregunta que formulamos, ¿cierto? La que formulamos al iniciar un proceso de investigación. Por ejemplo, vuelvo y le ruego el ejemplito. El candidato A obtendrá en la elección, ¿sí?, para la presidencia del Consejo entre el 50 y 60% de la votación total. ¿Sí? Esa es la hipótesis de investigación. La hipótesis nula es la que nos niega, nos dice que el candidato
A no tendrá para la elección de la presidencia del Consejo entre 50 y 60%. Y la alternativa, las que nos muestra esas alternativas. Nos dice que sí, que el candidato obtiene más por encima del 60% en una alternativa. Y en otra nos dice que no, que el candidato A no va a obtener menos del 50%, ¿sí? Entonces, otra hipótesis de investigación. Podemos decir, esta silla es roja, ¿cierto? Esta silla es roja. ¿Qué nos dice la nula? Esta silla no es roja. ¿Qué nos dice la alternativa? Esta silla se está negando que no es roja, pero puede ser azul, puede ser verde, puede ser amarilla. O sea, nos da alternativas. Bueno, nos da alternativas dentro de un proceso de investigación. ¿Listo? Lo que yo tenía entendido era que es como la base del problema o el foco que se Una cree vez, que podría ser. correcto. Ojo, una vez teniendo la idea de investigación, ¿cierto? Habiendo hecho el estado del arte, habiendo hecho revisión de literatura, habiendo establecido un marco teórico, un marco conceptual, pues definimos el problema. Y una vez definido el problema, pues establecemos las diferentes hipótesis, ¿sí? La pregunta, hipótesis de investigación, incluía la alternativa e incluía la nula, ¿cierto? Porque recuérdense que las hipótesis son parámetros que están sujetos ¿a qué? A una posible comprobación, ¿cierto? A una posible comprobación, a una posible comprobación desde el punto de vista investigación, ¿no? Entonces, esas hipótesis, pues generalmente son suposiciones, acuérdense, son suposiciones. Hasta ahora lo que estamos haciendo es suposiciones. En la pregunta de hipótesis de la silla estamos diciendo, esta silla es roja. Son suposiciones tentativas, ¿sí? Son suposiciones que están sujetas a ser comprobadas, ¿cierto? Que se han planteado de alguna manera porque ya hay una formulación de un problema, ¿cierto? Ya hay un estado del arte, es decir, que ya con base en la idea de investigación que yo tuve, ya hice una recuperación de información. Por eso ya formulé un problema, ahora estoy planteando una hipótesis que sea sujeta o susceptible de ser comprobada, sobre todo en investigación de mercado, ¿no? Que me permita verificar la relación entre los hechos y verificar por qué se producen, ¿cierto? ¿Por qué se produce? Mirar sus características diversas, ¿cierto? ¿Se acuerda cuando les hablaba del ejemplo de las ventas de arrotes? Las ventas de arrotes son significativamente mayores cuando están colocadas el sustante fuera de su posición normal. Es una pregunta de hipótesis. Vamos a comprobarla, ¿cierto? ¿Y cómo la vamos a comprobar? En la información que tenemos. Vamos a basarlo en una información para comprobar si realmente es verdad o no es verdad, ¿cierto? En esa otra pregunta de hipótesis que les dije, las preferencias de sabores de los alimentos y hábitos alimenticios están relacionados con el género de personas. Estamos diciendo en esta hipótesis. Vamos a buscar ahora la hipótesis nula, la que nos va a decir que no están relacionados con el género, ¿cierto? La alternativa nos puede dar unas alternativas, que sí está relacionada con el género, pero depende si es mujer, si es hombre o pertenece al tercer sexo, ¿cierto? Entonces miren cómo nosotros de alguna manera, cuando ya hemos hecho el estado del arte, revisión de lectura, marco conceptual o marco teórico, y hemos formulado el problema y hemos definido los objetivos generales y específicos, ya podemos plantear una hipótesis, ¿cierto? Una hipótesis. Y me les devuelvo al ejemplo que les he citado siempre sobre la panadería suiza, ¿cierto? Que hablamos del planteamiento del problema. Vamos a hacerle nuevamente una repasadita, que dijimos que actualmente en la panadería suiza, que queda ubicada en el centro de la ciudad de Bogotá, se observa que no cuenta con un diseño de distribución adecuado para exponer sus productos a la venta, debido a que falta una estrategia de merchandising, ¿cierto?
y ha influenciado que en el rezago de los productos, provocando pérdidas para la empresa y dando una mala imagen, ¿cierto? Haciendo cada vez que haya menos atención del cliente de entrar a comprar sus productos, ¿cierto? Por ello, se decidió hacer una investigación de mercados para identificar los factores que están influyendo en la decisión de compra de los consumidores. Ahí fue ese planteamiento del problema, ¿verdad? Ya teníamos la idea, había un problema de investigación. ¿Cuál era? La disminución de las ventas, el rezago de los productos, ¿cierto? Eso fue lo que nos dijo el gerente. Van a investigar sobre eso. ¿Por qué mis ventas están disminuyendo? ¿Cierto? El investigador hizo una previa idea, un acercamiento a ese tema de interés y determinó eso, que falta es establecerle una estrategia de merchandising para esta panadería suiza. ¿Y qué estableció en el objetivo general? Que si implementamos la estrategia del merchandising en este negocio, vamos a reforzar la imagen, ¿cierto? Vamos a reforzar la imagen. Y si la imagen es positiva, pues ya en mis objetivos específicos determiné que si yo hago un diagnóstico de las perspectivas acerca de la imagen de la panadería, pues puedo mejorar mis ventas. Si yo identifico los factores que influyen en la decisión de compra de mis productos, puedo mejorar mis ventas, ¿cierto? Que es lo que al final me va a arrojar esos resultados después de haber hecho esa investigación. Una vez ya tenga yo todos estos conceptos, pues ahí sí planteo mi hipótesis de investigación, ¿cierto? Planteo mi hipótesis alternativa y mi hipótesis nula. Puede ser que yo en el momento de la investigación solo me quede con la hipótesis alternativa y la hipótesis nula y no considere que requiera otra hipótesis, ¿cierto? Para este caso ellos que establecieron dos tipos de hipótesis, la alternativa y la nula. Y la alternativa que dijeron, si aplicamos la estrategia del merchandising, pues va a permitir exhibir mejor las mercancías o nuestros productos y las ventas nos van a aumentar significativamente. La hipótesis nula que nos dijo, para citar este ejemplo, la aplicación de la estrategia del merchandising. Aló, señor Pérez, cuéntenos. Bueno, señor Pérez está por allá en un tema claro. Bueno, la nula que nos dijo, no. Si la aplicación de la estrategia del merchandising no tiene relación directa con las ventas, existe otro factor que influye en las ventas. Eso nos dice la nula. Entonces, recuerden que todas estas hipótesis son ideas, están sujetas a comprobación. Vamos a verificar cómo, con el diseño de la investigación que vamos a aplicar y con la metodología, ¿cierto?, de la recolección de los datos. Con eso. Bueno, jóvenes, para que entendamos mejor, rápidamente vamos a entrar a la Google y me van a citar un ejemplo de hipótesis de investigación. ¿Listo? Una hipótesis de investigación, una nula y una alternativa. Sobre cualquier campo, economía, medicina, gastronomía, investigación de mercados, lo que ustedes quieran. Quiero que me miren en la plataforma, en la red, y me citen un ejemplo y lo vamos a debatir acá para que quedemos como más conceptualizados sobre el tema de hipótesis. ¿Sí, listo, jóvenes? ¿Les parece? Bueno, les voy a dar 5 minuticos para que revisen rápidamente esa información en libros, en lo que tengan, en revistas o en la red, donde ustedes quieran. O sea, profe, Me van a buscar un ejemplo de una hipótesis de investigación, una hipótesis nula y hipótesis alternativa. Preferiblemente en investigación de mercados, ¿listo? Pero si no, sobre cualquier tema que ustedes quieran, ¿listo? Para entender más el concepto, lo que es las hipótesis de investigación, ¿cierto? Listo, jóvenes, arranquen. Si nos quedamos sin tiempo, nos conectamos con el mismo link, ¿listo? ¿Listo, señor Gabriel, Paula, David, Samara, Lorena? De una, profe. Pues de una. A ver, hagámosle de una. Vale, vale. Sí, profe, lo vi.